Hola colegas, sean bienvenidos a la mejor escuela del mundo, el podcast donde exploramos las ideas, reflexiones y visiones de distintos profesionales sobre cómo sería la escuela ideal. Soy Ivana Quiroga y los invito a sumarse a este recorrido, a reflexionar, cuestionar y soñar con nosotros, mientras descubrimos juntos qué hace falta para construir una educación mejor. Hola colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra sesión de nuestro podcast La Mejor Escuela del Mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, en principio porque es la primera mujer que invitamos, la primera chica, porque soy de esas personas que creen que tenemos pocos amigos y considero que ella es mi amiga. Y por otra parte, es una profesional muy interesante de conocer, con una formación que bueno, ya nos va a conversar. Ya vamos a anotar todo lo que ella tiene para decirnos en la conversación. ¿Cómo estás, Leila? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Dije Leila Roset o no dije Leila No, Roset? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Lo querés decir? Mi nombre completo es Leila Gisela Roset Luna. Ah, bien. O sea que no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Soy yo, solamente yo. Hay una pregunta indiscreta que hacemos, o puede resultar grosera, Dime. y es, ¿por qué crees que te invitamos para hablar de educación? Porque nos conocemos hace unos años y creo que en algunos momentos hemos sentido que estábamos en el lugar equivocado, con intenciones más o menos coincidentes. Creo que tiene que ver con eso, pero vos me dirás. Si tenemos que hablar de tu currículum, de tus antecedentes, ¿vos qué dirías? O sea, ¿qué te gustaría que los demás supieran de vos? Bueno, en realidad yo actualmente estoy trabajando de lo que me gusta, de lo que me gusta hacer, que es la docencia. He seguido formándome a lo largo de mi vida, pero si tiene que ver con mi formación, creo que tiene que ver con cosas que hice y que me sirvieron para tomar decisiones a continuación. Yo empecé, cuando terminé de la escuela secundaria, empecé a estudiar una licenciatura, la licenciatura en astronomía, y con el correr de los años me di cuenta que me gustaba la investigación, pero no tanto, y no me veía haciendo investigación en astronomía. Decido alejarme por cuestiones de salud cuando estaba cursando materias de cuarto año. Y ahí, después más adelante seguramente te voy a contar, pero decido tomar distancia de ese tipo de formación, de la licenciatura, y no sabía qué iba a hacer. Años más tarde yo completo el profesorado en matemática, completo el profesorado en física, después hice un posgrado en educación universitaria, pero las cosas que me fueron llevando son de lo más extrañas. O sea, hay situaciones, experiencias por fuera de la educación formal, que después finalmente me recibo y tengo mis títulos y todo bárbaro, que tienen que ver con mis estudios en teología, algunas experiencias formativas por fuera también de cursos, qué sé yo, de misión o bueno, más adelante hice algunos seminarios de filosofía de la matemática, de historia de la física, de historia de la matemática. Entonces, hoy la verdad que soy una ensalada de formación por todos lados y siento que todavía me falta aprender un montón para poder ser la profesional y la persona que quisiera ser. Y como educadora creo que tiene que ver con educar por fuera del sistema formal también y por fuera de la escuela. Siempre me río porque cuando salía de la escuela en la que nos conocimos, yo llegaba a la esquina y siempre le decía a mis colegas que cuando crucemos el semáforo esperemos el rojo, porque nuestros estudiantes nos están viendo en todos lados. Entonces no podemos cruzar la calle a mitad de cuadra, no deberíamos hacer cosas imprudentes porque también con nuestros modos, con nuestras formas, con nuestra manera de comportarnos enseñamos. Y creo que es mucho más que la enseñanza, como dice Freire, no se limita a enseñar matemática o enseñar física, sino que toda nuestra vida está enseñando otras cosas. Tremendo. Nos gustaría preguntarte acerca de tu formación, ¿no? Seguramente la educación formal y la educación en casa te ha llevado a ser la persona curiosa que sos. Vos, como estudiante, ¿cómo te recordás? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La Leila niña, la Leila adolescente? Bueno, de la Leila niña tengo pocos recuerdos.
Ayer, en un viaje familiar que hicimos con mis hermanos y mi papá, se venían riendo porque yo me acuerdo mucho. Yo hice como una primera etapa escolar en el colegio, en el Santa Teresa de Jesús, en el centro, de mujeres solas. De eso no tengo casi registro. Y después sexto y séptimo grado los hice en el San Francisco de Asís, que más tarde iba a ser docente ahí. Y en el San Francisco siempre me acuerdo que a mí no me gustaba aprender cosas de memoria y por algún motivo me tomaron una lección que te la puedo repetir en este momento, que dice: el cebú o brahman se cruza con las razas británicas de Hereford y Aberdeen Angus. Se obtienen también las variedades de Bradford y Brangus resistentes a las altas temperaturas y a las plagas. ¿Y eso de qué es? ¿De geografía? En ese momento era ciencias naturales, creo. Claro. Bueno, yo repetí eso y hasta el día de hoy me lo acuerdo por distintos motivos, pero no tenía idea que era un cebú. Entonces, yo siempre digo, mis recuerdos de la primaria es acordarme del cebú Brahman y no tenía idea que era un cebú. Un mes más tarde viajé y conocí lo que era un cebú. Y creo que por eso también se fijó esto en mis recuerdos, porque si no, no debería recordarlo. El secundario sí tengo algunos recuerdos, no me costaba mucho estudiar y por eso años más tarde yo a esto lo voy a tomar en mi modo de ser docente. No me di cuenta hasta mucho tiempo después que a mí no me resultaba difícil aprender porque me gustaba aprender y porque tenía una hermana más grande que tenía las carpetas completas. Yo tenía mis propias carpetas, por supuesto, pero mi hermana era muy prolija, muy ordenada. Bueno, y de alguna manera yo sabía que estaba el plan B. Nunca lo necesité, pero fue muy... No tengo recuerdos de haberme quedado estudiando, no tengo recuerdos de haberme aprendido cosas de memoria, pero tenía facilidad para retener. Cuando termino mi escuela secundaria y empiezo en la facultad, no me sirvieron algunos métodos de los que había incorporado en el secundario, porque empecé a estudiar en FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Y ahí creo que fue la mejor experiencia que tuve como estudiante en cuanto a la forma de autogestionar, autorregular, la independencia para estudiar en FAMAF. No hay nadie que esté parado adelante. Sí, los teóricos, por ejemplo, sigue siendo atomizado así, teórico por un lado y práctico por el otro, al menos en ese momento, ahora no sé. Pero me acuerdo que los prácticos a nosotros nos daban una guía de trabajo y cada uno iba viendo en qué momento la resolvía. Bueno, eso me sirvió después también porque tuve más dificultades. Primer año me fue más o menos bien, pero tuve que aprender otro oficio de estudiante porque ya no respondía. Pienso que esto lo hacemos siempre, porque depende del docente que tengamos adelante, somos un estudiante diferente. Eso no tengo la menor duda. De hecho, me tocó observar a mis estudiantes de matemática, por ejemplo, ya trabajando y ver que mis estudiantes en matemática eran de una manera y después cuando estaban en música era de otra, cuando estaban en educación física eran otros. Yo decía, pero estas cosas en mi aula no las hacen y eran los mismos. Y bueno, me pasó esto, de tener que aprender de nuevo. Me encantó y creo que por ese lado viene lo que yo quisiera que fuera algunas cosas de la educación. Y después de dejar astronomía, ya más adelante la última etapa me costó mucho porque ya no estaba con esta sensación de me encanta, me fascina, me apasiona, y eso lo recuperé después, más adelante, y cuando lo recuperé, a la pasión por estudiar y aprender y algunas cosas más, lo recupero después en los profesorados. En el medio están los motivos que me llevan a ser docente. ¿Los podrías enumerar, reconocer algún hito? Sí, hay varias cosas que me marcaron ahí. Que yo terminé el secundario y quienes me conocen de aquella época recordarán que cuando yo terminé el secundario dije, yo voy a hacer cualquier cosa, pero docente ni loca. Yo terminé el secundario muy convencida que yo no quería ser docente. Y creo que eso tiene que ver con los docentes que había tenido. Pero ¿qué pasa? Yo empiezo astronomía, hago unos años. Cuando dejo astronomía me negaba a dejar de estudiar. A mí me gusta mucho aprender y quería hacer algo. En esa etapa yo entro a un grupo universitario católico que eran con los sacerdotes claretianos y los hermanos claretianos. ¿Cómo se llamaba? ¿Viste que suelen tener el alguna Tambo, denominación? El Tambo, que queda en la calle Independencia. Ahí estuve muchos años, ahora ya hace bastante que no. Pero bueno, en el Centro Universitario Católico El Tambo yo hago una primera experiencia de misión y me doy cuenta que me faltaba formación a pesar de muchas cosas que había ido aprendiendo a lo largo de mi vida, pero me faltaba formación y a mí me gustaba saber. Más allá de la experiencia y más allá de todo, quería saber porque creo que el conocimiento es importante. Entonces empecé a estudiar un curso que era de 2 años, era todos los martes y los jueves de 6 de la tarde a 11 de la noche. Lo daban los mismos hermanos claretianos y mucha gente
O sea, estaba organizado por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos. O sea, el ¿qué tipo de CEFIT. entrenamiento era para la misión, No, era teología? un bienio bíblico-teológico para agentes pastorales, esa era la denominación. O sea, eran 18 seminarios, creo que eran, desde teología fundamental, cristología, mariología, historia bíblica, doctrina social de la iglesia, eran un montón de cosas, una ensalada importante, hermoso, la verdad hermoso. Y en eso tengo un docente que al día de hoy es amigo, que es Fernando Kuhn, que el Fer es un hermano claretiano que nos daba teología fundamental. Y siempre me acuerdo que cuando el Fer llegaba a las clases, nos hacía una pregunta disparadora. Éramos gente de barrios que trabajaban en villas, de barrios, o sea, de barrios populares, gente que daba catequesis, gente que trabajaba en escuelas, nosotros que éramos del grupo misionero. Y las edades iban de 18 a 70 años. Y el Fer tenía la capacidad de hacer preguntas antes de empezar con una conversación en la clase que estábamos haciendo, en el taller, seminario. Y recapitulaba de una manera que vos pensabas que ya tenía armada la clase, pero no había forma de que la tuviera armada, porque no podía ser que él, sin saber todo lo que íbamos a decir, entonces tenía una capacidad de integrar lo que nosotros decíamos con lo que él venía pensando en hacer, y sus clases eran muy completas, no es que hablaba de lo que, deliraba ese día y divagaba. Y yo me acuerdo que después de la tercera o cuarta clase, yo lo había conocido hace poco, Fernando, y tengo registro, yo ya hacía un año que había dejado de estudiar y tengo registro de haber dicho, yo quiero algún día dar clases de algo como da el Fer. Pero no puedo dar clases de teología porque yo no sé nada de teología. ¿En qué zona de confort me podría ubicar como para dar clases de algo que a mí me apasione y que a partir de eso pudiera transmitir lo que quiero enseñar? Y bueno, sin lugar a dudas iba por el lado de la matemática. Más adelante también me había dado cuenta que iba por el lado de la física. Así que bueno, eso fue en el año 2001. Yo en el 2002 me anoto en el profesorado en matemática, lo termino en el 2004 y después me faltaban poquitas materias por las equivalencias y terminé el de física. Así que bueno, eso fue para mí. Yo por ahí pienso, por eso, insisto, si yo hubiera terminado a lo mejor astronomía, capaz que ahora estaría dando clases igual. Pero las experiencias, pero estaría dando clases de otra forma tal vez. Esas clases del Fer y él sin saberlo, después cuando me recibí en los agradecimientos iba una mención especial para él porque realmente fue importante. Y después, en cuanto a docentes de matemática, fue Patricia Kisby, que actualmente creo que está en la secretaría, en una secretaría en el Ministerio de Educación acá en Córdoba, pero Patricia me daba las geometría euclidiana. Y Patricia tenía una manera muy particular de dar su clase en la que escribía mucho en el pizarrón, pero era muy ordenada, muy prolija todo, y yo aprendí, y es lo que más me gusta de la matemática hoy en día. Yo me das un teorema que vi en el año 2006, te lo puedo demostrar hoy, porque lo aprendí. Cuando me hablaban de aprendizaje significativo, siempre anclaba en eso, porque fueron las primeras veces que yo dije, claro, cerraba por todos lados. Y bueno, en ese caso creo que la profe que tuvo que ver, porque yo después fui ayudante alumno de otros profes y no trabajaban de la misma forma. Eso fue una experiencia de estudiante, que también es como mi horizonte en algunas cosas, para enseñar matemáticas. Vos decías que querías dar clases como este profesor que daba una pregunta y no sabía cómo iba a funcionar, si se iban a copar, si lo iban a responder, si se iban a comprometer con la tarea. Pero vos das ciencias exactas, entonces trabajar con preguntas, con cierto tipo de preguntas se complica. ¿Vos creés que hay metodologías que están asociadas a una materia? O sea, métodos que son para ciencias exactas, métodos que son para ciencias humanas, métodos... No. De hecho, creo que hay cosas, sí creo que hay cosas que tienen que ver con las edades. Hay conversaciones que podés tener o no, pero me parece que hay una cosa que es clave, que es mirar a quién tenés adelante. Porque si vos estás, ¿qué es lo que más nos costaba de la pandemia? Dar clases virtuales en pandemia, que eran un montón de pantallitas que uno veía, ni siquiera carita, veía la letra, la L de Leila, la R de Romy, no sé, y no sabías a quién le estabas hablando, no veías nada del otro lado. Incluso cuando yo trabajaba en el secundario, que trabajaba con 2 primer años diferentes, yo puedo decir que mis alumnos no eran la misma profe. Si uno se juntaban a hablar quién era la profe Leila, era distinta a la otra. Claro. Sí creo que la matemática habría que tratar de enseñar, en todos lados creo que hay que enseñar a aprender. No creo que sean los contenidos el nudo de la educación hoy, y lamentablemente toda la currícula es tan extensa. En los planes hay buenísimas intenciones,
falta mucha formación docente, me incluyo en esa formación que me falta, porque a pesar de que yo creo que esto no está, o sea, tengo la posibilidad de decir hoy que no está bien o qué cambiaría, pero todavía no sé cómo. Creo que hay que dar debates importantes acerca de la carga horaria. Estoy convencida de que, y esto me va, cuando mis colegas profesores de matemáticas escuchen esto, tal vez valdría la pena que lo charlemos, pero hay intuiciones que por ahí me llevan a pensar que hay demasiadas horas de matemática, que yo reemplazaría por filosofía de la matemática, por historia de la matemática, por lengua y matemática, por no sé. Creo que en este afán de enseñar más contenidos nos corren los tiempos y todo queda muy agarrado con pinzas, entonces a la larga más cantidad de contenidos no garantiza nada y por el contrario hace que nos desviemos del objetivo, que es aprender a resolver problemas o situaciones problemáticas o situaciones en contexto. Había un autor que ahora lo voy a mencionar, no he leído mucho de él, pero me acuerdo haberlo leído, que es Holst Skov-Mose, que no me voy a acordar ahora dónde es, tengo mala memoria para eso, pero que él habla de pensar en el horizonte de posibilidades de los estudiantes también a la hora de enseñar. Entonces me parece que no es lo mismo enseñar en una escuela urbano marginal y no es lo mismo enseñar en una escuela privada, a lo mejor de gente que está en otra situación socioeconómica, pero creo que la enseñanza tiene que estar centrada en el aprendizaje de los estudiantes, hacer lo que se pueda, pero hay que hacerlo. No nos podemos desviar de que somos docentes y que somos docentes porque tenemos estudiantes. Y en eso hay un impacto muy grande que tiene, que yo una cosa que no mencioné, pero que es importante ahora, que son otras experiencias de educación, como la educación popular. Que ahí, bueno, es una cosa que es nueva para mí. Bueno, justamente para ese lado iba. Viste que se habla de que la educación necesita una reforma, necesita cambios. Hay personas que hablan de que deje de existir directamente la educación formal. Y bueno, y hablamos de contenidos y de cuestiones intelectuales. Me gustaría hablar de todas las cosas que aprendemos en la escuela que no son contenidos. ¿Qué te parece? Uf. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles podrían ser esos aprendizajes? ¿Cuáles son los tuyos? Porque ha sido un aprendizaje muy social el tuyo. Creo que cuando más empezamos a pensar nosotros, bueno, yo, una cosa que no conté, que es importante también en mi vida, es que yo tengo una familia, mi marido y mis 2 hijas, y charlamos mucho de educación en mi casa, es uno de los temas preferidos, porque aparte los 2 somos educadores. Y cuando tuvimos que elegir escuelas para las nenas, eso tuvo que ver también con qué pensamos nosotros que es la educación y qué debería ser. Y creo que depende de la etapa de la vida de cada uno. Hay aprendizajes que tienen más que ver con lo social o con los vínculos o con lo emocional que se hace en las primeras etapas, que después se olvidan. Creemos que se olvidan. No se olvidan, se olvidan el sistema educativo. Los mejores lugares para aprender es el jardín y la sala de 3, 4 y 5, donde los aprendizajes son colaborativos, son compartidos, no hay competencia. El primario ya nos disponen incluso de otra manera en el aula. Después viene la etapa de si fulanito no trajo el sacapunta, que se joda. Y todo lo que habíamos aprendido a compartir en sala de 5 nos dicen, no, mira, ahora cada uno tiene que aprender, porque esto, sí creo que hay que aprender responsabilidad, creo que hay que aprender modos de comunicarse con los otros, creo que hay que aprender, bueno, muchas cosas, pero me parece que yo siempre le digo a mis amigas que son maestras jardineras o profesoras de educación inicial, que es lo correcto, y que digo que yo no... está muy infravalorada la profesión, pero la verdad que mucho de lo que se hace en los niveles iniciales, sobre todo que tiene que ver con educación en la frustración, en lo emocional en general, se aprende mucho en la escuela. Y se aprende mucho dependiendo de quién tengas adelante. Por ahí hay experiencias que a nosotros nos marcan decir, esto no lo quiero repetir. Yo tengo siempre presente un profesor en particular, que yo digo, qué pena, porque si hubiera sido mejor docente, capaz que yo seguía estudiando esa disciplina que era química, pero la verdad que como ser humano era un antitestimonio de todos los puntos de vista. Y no voy a dar nombre porque esto lo puede escuchar gente que es sensible. Que no debería. Pero bueno, por ahí uno dice, se aprende justamente de lo que nos marca emocionalmente negativamente, digamos. La frustración, la angustia,
la sensación de que te salte el corazón cada vez que el docente entra al aula. Me pasó algo muy gracioso el otro día yo actualmente estoy trabajando en el ingreso en la carrera de medicina, y tomamos un examen el otro día y me pasó de que una alumna al finalizar el examen me pidiera que la próxima vez, ya tiene que rendir ahora el miércoles la parte práctica, y me pidió que por favor yo esté en su aula. Y uno empieza a pensar cuánto impacto tiene la presencia de una en el aula más allá del contenido. Poder distender un poco, poder tener... A mí me gusta, yo soy una persona con mucho humor, y me parece que aporta mucho también para bajar los niveles de cortisol, como siempre digo. Hay una cuestión que tiene que ver con la risa, con el que vos puedas relajarte y respirar de otra manera, y sin dudas los contenidos se van a fijar mejor si los aprendes con emociones positivas que si los aprendes con emociones negativas, no tengo dudas. Y me parece que en la escuela se aprende a consensuar, se aprende a compartir, se aprende a no tener la razón siempre. A personas que somos muy autoexigentes, yo soy muy autoexigente conmigo. Acabo de decir una barbaridad, autoexigente claramente es conmigo. Soy muy exigente conmigo, ahí está. Nos pasa, y esto tiene que ver con algo que te dije hace un rato, nos pasa que esperamos que los demás respondan de la misma manera, y a mí me llevó muchos años entender que lo que yo decía no lo entendían todos de la misma forma, y que si yo explicaba algo y a pesar de hacer el esfuerzo de explicarlo de muchas maneras diferentes, no lo iban a entender, a pesar de que yo lo explique de muchas formas, porque los lugares en donde anclarlo eran diferentes. Y en el aula aprendemos los docentes y las docentes que no todos tienen la misma base. Obviamente es re obvio esto que estoy diciendo, pero a mí me llevó años darme cuenta, porque mi experiencia estudiante había sido diferente. Y uno yo al menos, no sé si todo obviamente que tiene que ver con la formación. A mí en FAMAF yo agradezco la formación que tengo, que me sirve un montón, pero por ahí yo digo, no tuve a lo mejor este tipo de conversaciones que estamos teniendo ahora, de pensarme como estudiante y reflexionar acerca de no todos mis estudiantes van a ser el estudiante ideal ni el estudiante que yo fui. Entonces, no puedo empezar a enseñar si no sé qué saben. Y no tenemos ese tiempo en el aula para hacer esos diagnósticos, no tenemos el tiempo para conversar. Para mí, algo que sería hermoso de hacer si tuviéramos tiempo es poder tener entrevistas personales con nuestros propios estudiantes. Poder tomarnos un tiempo, a lo mejor grupitos de 5 o 6 para charlar. Obviamente que en la facultad, yo actualmente no trabajo más en nivel medio hace 5 años, casi 5 años, trabajo solamente en la universidad, pero los mejores momentos que he tenido con mis estudiantes han sido en las clases de consulta, cuando ellos se acercan y te preguntan cosas y yo sé de dónde son, si están solos, si vinieron con su familia. Me han llegado a contar situaciones personales heavy, digamos, y eso no lo haces en un aula, sin perder de vista que yo estoy ahí para enseñarle álgebra o análisis matemático, pero esos ratos que el estudiante puede relajarse y decir, bueno, la profe sabe que yo tal cosa, después en el aula es distinto, los vínculos son distintos. La profesionalización docente es uno de los temas que por ahí llevan a este debate de cuánto se implica el docente como persona en el momento del ejercicio, ¿no? Si debería o no implicarse, cuánto, si por lo que le pagan se debería implicar o no, porque tiene que ver con otras cuestiones como las condiciones laborales, ¿no? A veces la romantización de nuestra profesión hace que tengamos que hacer todo por vocación y por amor, y se olviden de que estamos trabajando y que nuestra formación es infinita. Es infinita, y cuando ya crees que tenés todo en orden y que estás listo, te das cuenta de que surgió algo nuevo, una situación nueva, y tenés que readaptarte. La pregunta es por la profesionalización docente y sobre el docente como persona. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, nos acabas de decir, ¿no?, que tiene que implicarse. Sí, pero ¿cómo? Y bueno, a ver, por un lado la cuestión económica, esto creo que tiene que estar siempre, 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 siempre en discusión, la cuestión de ser profesionales y reconocernos, lo que decíamos la otra vez, hablando alguna vez con vos, de la conciencia de clase, que somos trabajadores y trabajadoras y que tenemos que comprometernos también
el mismo Freire lo menciona. Digo, yo últimamente cito mucho a Freire porque fue un descubrimiento, a pesar de haberlo leído alguna vez, hay muchas cosas que hoy las veo en vivo y en directo y ya te cuento un poco de eso. Vale. Esto de que la discusión por el salario docente es una discusión por la docencia también, y que es una discusión por la educación y por la enseñanza. Yo hace unos años, en medio de la pandemia, en el 2020, me vinculé un poco más con la Fundación Alegría Ahora y con la Escuela Alegría Ahora. En ese momento, yo no sabía cómo me iba a vincular, pero bueno, Alegría Ahora es una escuela primaria para jóvenes y adultas, particularmente son mujeres, que la pedagogía que guía toda la educación en Alegría Ahora es la pedagogía del amor político. Esto de que no puede haber educación si no hay amor. Y el amor por transformar, el amor justamente que lleva a transformar la realidad del otro. Y en ese sentido, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes son todos de las periferias y de los márgenes, más márgenes de la ciudad de Córdoba, en situaciones de vulnerabilidad, de generación tras generación, digamos. Yo he aprendido con la gente, con los compañeros de Alegría Ahora, he aprendido que no se puede enseñar sin amor, y he aprendido que no se puede amar sin conocer. Entonces, lo primero, o sea, todo el mundo puede aprender, yo creo que todo el mundo puede aprender, pero si no están dadas las condiciones, no van a aprender de la misma manera. Uh-huh. Y ahí es esta discusión. A ver, vos podés ser docente 24 horas al día, podés ser. Yo creo que la docencia en sí tiene que tener horario, tiene que tener un salario correspondiente, pero como educadores nos exceden las cuestiones profesionales, digamos. Entonces, si a mí, un estudiante de Alegría Ahora, yo no estoy en la escuela, estoy en la fundación, que sería como la cooperadora de la escuela. Estoy colaborando con otras actividades, pero cuando voy a la escuela, si alguien quiere conversar conmigo, yo no puedo decir, no, mira, a la 1 me tengo que ir. Entonces, lo bueno de Alegría Ahora es que hay un equipo. Entonces, que la charla que puedo tener, a lo mejor alguien después charla conmigo y alguien se queda. Entonces, no son charlas que... Siempre todo se hace de más de a uno, digamos. Siempre hay alguien que sostiene. Y habrá momentos en los que te podrás comprometer más y momentos en los que no podrás. Pero, capaz que estoy divagando en esto, pero es muy difícil separar, porque si trabajamos solamente por lo que nos pagan, creo que en algunos lugares lo puedo hacer y en otros lugares no. Y depende, de nuevo, de quién tenga delante. Porque también me ha pasado de por ahí invertir muchas horas en algunas actividades que después a la larga te das cuenta que el sistema educativo en el que estabas metido, la verdad que no lo valía. Y entonces ahí como que aprendes a ver en qué gastar la pólvora. Y si la tengo que gastar y vos me decís, elegí hoy en dónde gastarla, creo que la gastaría más en la educación popular, porque es la única forma que veo que haya posibilidades de cambiar esa realidad. Te preguntaría 30 millones de cosas, pero voy a ser re egoísta. Te voy a preguntar algo que me da mucha curiosidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay políticas y hay ciertos procedimientos para los alumnos que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya sea por cuestiones sociales o por cuestiones intelectuales. Pero hay toda una línea que tuve inconvenientes hace unos años, que son los alumnos sobresalientes. Porque existe esto. Totalmente. Y además de por muchas otras cuestiones, no estamos preparados para llevarlo. Tenía un alumno que era encandilada de tan brillante que era, las preguntas que hacía eran muy profundas y él realmente quería saber la respuesta. Por ejemplo, en la clase de lengua, preguntar por qué hablamos, pero él realmente quería saber por qué hablamos. Y se dan unas conversaciones que se salían totalmente del programa, totalmente de lo que estaba planeado. Entonces a mí me gustaría saber qué opinión tenés al respecto, porque se me ocurre que vos debes haber sido una alumna muy curiosa, ¿no? No sé, no. Tal vez nunca como estudiante, capaz, a pesar de que a mí me gustaba curiosear por otros lados, no sé si en las clases era muy curiosa de preguntar así.
En el posgrado, después cuando yo después hice una especialización en docencia universitaria, ahí capaz que ya sí, pero porque tenía otros compañeros con los que compartía este gusto por el aprendizaje, en particular uno, y charlábamos mucho de estas cosas. Pero después, y en relación a esto, pienso, se me ocurre, no lo he pensado mucho, pero creo que particularmente como docente, creo que me tomaría ese tiempo más por gusto. No sé cómo lo incorporaría en el aula realmente, no sé. Pero sí creo que a esos chicos y chicas que tienen estas características hay que vincularlos con alguien que sepa. Porque nosotras como docentes no podemos saber todo. Y siempre creo que el secreto es no saber todo, sino saber a quién preguntarnos. Y en ese sentido, yo a lo largo de los años siempre me río porque cuando mis hijas me hacen una pregunta que yo no sé, tengo una red inmensa de gente a quien decirle, mira, te manda esta consulta a la Rocío, chao. Entonces, y a mí me llegan consultas de una amiga que cuando su hijo le pregunta cosas, ella es médica, es una amiga hermana, y cuando su hijo le preguntan cosas de astronomía, matemática, física, economía, que es de mi marido, ella me dice, bueno, pregúntale a tal. Y me llegan audios y yo tengo que contestar. Y cuando a mí me preguntan cosas de medicina, de biología o lo que sea, siempre saber a quién preguntarle y vincularlos con el conocimiento. No le tengo que otorgar yo eso, se lo puede otorgar otro. A mí me encantaría quedarme horas charlando con esos estudiantes porque realmente me parece maravilloso, pero si los tiempos no me lo permitieran, no sé, serían charlas interesantísimas tal vez, pero sí vincularlos y tratar de como docentes a lo mejor hacer esa indagación, no mandarlo solo, y hacer una indagación previa a ver por dónde llevarlo y eventualmente tirarle 2 o 3 líneas como para que puedas seguir por ahí y que tenga la confianza de volver a preguntarte. Uh-huh. Y vos poder decirle, que para mí es fundamental que un docente tenga capacidad de decir no sé, o no me acuerdo, o mira, esto nunca lo pensé. Los primeros años míos como docente yo reconozco que metí muchísimo la pata y siempre digo, me gustaría encontrarme con mis primeros egresados y pedirles perdón. Pero bueno, uno hace lo que hace con las herramientas que tiene en ese momento. Pero esto de que nos convenzan de que tenemos que tener las respuestas es un problema grave. Y sobre todo en la formación universitaria lo veo. Tengo pocos colegas que pueden reconocer que no saben y que está a la vista que no saben todo. Y está bien que no sepan, porque además, qué sé yo me recibí hace muchos años, yo hace 20 años que soy docente, y a pesar de que he estudiado otras cosas, todo, sé que hay cosas que hoy son diferentes. Entonces, bueno, en el caso de gente que sobresalga o que tenga otros intereses, no nos tiene que interesar todo a todos y a veces hacemos propuestas que a nosotras nos parecen maravillosas y para los chicos no, también estar atentos a eso. El conocimiento sí tiene que estar, el aprendizaje tiene que estar y la educación tiene que estar, pero a veces algo que funciona en un grupo no funciona en otro. Y a veces lo mismo, hay chicos que a lo mejor no se engancharon con una actividad y con otras sí. Pero en el caso de estos chicos, a veces, ¿qué se hace en las escuelas? Bueno, anda y ayúdale a fulanito. Y está bueno porque son buenos, a lo mejor el aprendizaje de a pares está bueno, pero hay chicos que realmente hay que darles la posibilidad de que aprendan más. Claro. Y darles las herramientas. Lo van a hacer igual. O sea, el tema es que la escuela no achate, voy a decir, no sé si es la palabra, pero que no ponga el techito ese de, bueno, hasta acá porque esto es lo que entra en la prueba. 3 temas. Se habla de que la educación del futuro, que el cambio tiene que venir de la mano de 3 temas. Y te pido que elijas uno y que me digas lo que me quieras decir. Bueno, uno de ellos es la educación emocional. Otro es el cuidado del ambiente. Y otro es el manejo crítico, el uso crítico de nuevas tecnologías de la comunicación. Bueno, voy a descartar el último porque no tengo idea. Y con los otros 2 te voy a decir una cosita muy breve de la educación ambiental y me voy a ir por la emocional por otro motivo. De la educación ambiental, yo soy egresada del Colegio San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Tengo una cuestión con la ecología hace muchísimos años, hace 30 años que egresé del secundario. Actualmente tenemos un montón de herramientas que no teníamos antes, tenemos investigaciones y cosas que nos van dando la pauta de por dónde va la cosa, pero creo que tenemos que tener muy claro a la hora de votar las propuestas ecológicas y ambientales de nuestros políticos. Las nuevas generaciones vienen con muchas más cosas claras que nosotros, tienen mucho más conciencia del cuidado, tienen mucho más conciencia del uso de recursos, pero tiene que ser transversal a
a toda la formación, desde la salita de 3, que lo hacen y lo hacen muy bien, hasta la universidad. La universidad tiene un compromiso que supuestamente, cuando uno lee cuál es el objetivo de la educación universitaria, no es solamente impartir conocimiento de la forma tradicional, sino formar personas. Entonces no puede dejar de estar cuando uno termina el secundario, no debería dejar de estar. Pero voy a agarrar la otra para desarrollar, aunque sea un toquecito más, que es la educación emocional, porque... toma. Sí, por favor. Me tomo un matecito que está muy rico aparte. Está bueno. Cuando yo terminé la especialización en docencia universitaria, el último seminario que tuve que presentar un trabajo era sobre, no me voy a acordar el nombre del seminario, pero conocí a una profe que trabaja con emociones educativas. Y el trabajo que tenía que hacer al final del seminario, agarré una serie de trabajos, de publicaciones, de papers que hablaban sobre el estrés académico. Y las emociones académicas están presentes de principios de este siglo, pero recién están empezando a investigarse algunas cuestiones, y conocí después bueno, Rocío es mi profe, y conocí a Arabela Baja, que es otra profe que trabaja emociones académicas en universitarios. Bueno, en ese momento tenía la posibilidad de hacer un doctorado en educación en ciencias básicas y tecnología. Me anoté, me aprobaron el proyecto y después medio que lo dejé por diferentes motivos familiares y de salud, y de salud mía y de salud de mis hijas, pero quedó como asignatura pendiente ahí investigar un poco más lo que es emociones académicas. Pero una cosa que sí me quedó como certeza, a pesar de que después no volví a leer mucho más, es esto que decía yo al principio, de que los mejores conocimientos se van a anclar si las emociones que estaban detrás, las emociones que vos experimentas, son emociones positivas. Vos podés aprender algo por miedo, y posiblemente muchas de las cosas que aprendimos fue porque nos iban a tomar y esto entra en la prueba y cuando uno se acuerda dice, en matemática pasa particularmente que una vez hablábamos con un docente que no hay otra área del conocimiento en la que la gente no se sienta tan orgullosa de no saber nada. La gente te dice, yo de matemática no sé nada, y te lo dice con una alegría. A mí me asusta un poco porque yo me siento muy orgullosa de saber lo que sé y me parece que es re lindo saberlo, no solo por el uso. Creo que la matemática es bella de por sí, después tiene uso, qué sé yo. Pero si nos hubieran enseñado con otras emociones, con el placer por aprender, por el descubrimiento, las emociones de logro. Y uno vincula, cuando uno dice enseñar matemática, las emociones que vienen son frustración, ansiedad, tristeza, enojo, ira. Yo digo, pero hay emociones lindas con la matemática. Bueno, a mí me pasa eso, que yo las emociones, que yo a la matemática la vinculo con emociones positivas. Y siempre está la misma discusión de que a vos te gusta la matemática porque te resulta fácil o te resulta fácil porque te gusta. Yo no tengo respuesta para eso. A mí siempre me resultó fácil, pero no sé si es justamente porque me resultaba muy gratificante aprender y eso me llevaba a querer aprender más. Y las cosas que me resultan placenteras y que yo asocio con emociones positivas, las emociones de logro, las aprendo mejor. Y creo que todos los docentes y las docentes deberíamos hacer alguna vez una experiencia en la que podamos reflexionar acerca de cómo aprendimos lo que aprendimos y poder tamizar esto. A ver, ¿y esto cómo lo aprendiste? ¿Por emociones de qué tipo? Y en la escuela me parece que se está trabajando, yo lo veo con mis hijas que están en primaria, en todos los años de la educación que han tenido, incluso en época de aislamiento, en época de pandemia, trabajan, ya sea a partir de la ESI, de la educación sexual integral o de otros motivos, están trabajando. Pero así todo creo que como docentes no tenemos herramientas. Nos falta mucha formación porque no la tenemos, porque de nuevo, no se puede enseñar algo que uno no sabe. Entonces, hasta que no hagamos nosotros la experiencia de aprender de nuestras propias emociones y hasta que no podemos reconocerlas. Yo tengo una hija tengo 2 hijas. La más chica
tiene una capacidad de identificar sus emociones y de ponerle nombre. Yo creo que distingo 5 y siempre digo, las de intensamente 1, las de la 2 ya no me las sé. Entonces, si uno no puede, a ver, el tedio, el desgano, uno empieza a mirar la lista y uno no sabe ni siquiera a qué se refieren esas emociones. Bueno, me parece que la educación en lo que viene, creo que tiene que incorporar, sin lugar a dudas, no sé si la educación emocional, eso creo que se aprende a lo largo de la vida y en todos lados, pero de poder tomarse un tiempo para reflexionar con nuestros propios estudiantes. ¿De qué estás sintiendo ahora? A ver, ¿por qué te pusiste así? Y esto, te veo una sonrisa hermosa, ¿por qué te estás riendo? ¿Te gustó esto? Bueno, a ver, terminemos la clase. Mis alumnos de Ciencias Económicas, donde yo doy clases, se reían en Matemática 2, siempre al principio de la clase yo les preguntaba cómo estaban y al final de la clase, antes de salir por esa puerta, vamos a pensar qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, bueno, qué se llevan hoy. Porque si salen del aula de la misma forma que llegaron o peor de lo que llegaron, yo no me voy del aula. Eso era como, acá no se pueden ir peor. Es una excelente regla, ver cómo se va la gente de nuestra clase. Sí. Y también me ha pasado experiencias lindas que también refuerzan un poco esta idea mía de que a mí me gusta mucho ser docente. He metido la pata un montón y si alguno de mis estudiantes está escuchando esto, le pido perdón de todo corazón. He metido mucho la pata. Creo que los aciertos son menos que los errores. Pero me ha pasado, por ejemplo, encontrarme años más tarde con algún alumno que me dijo que cuando terminó de cursar, de hacer yo doy los prácticos en económicas, me ha pasado un estudiante que después, años más tarde, me dice que dudó después de hacer la materia conmigo de empezar a estudiar matemática en FAMAF. Y después siguió economía. Pero miércoles uno dice, che, ¿y cuántos habrán pensado en dejar la carrera después de tenerme como docente? Entonces, digo, ¿cuántas experiencias a lo mejor que no son las mejores también uno provoca sin querer? Porque siempre está la buena intención. Y así todo uno mete la pata. Sí, como decías vos, también hay que tener en cuenta que uno no puede ser responsable de la recepción porque hay muchos factores contextuales que no tienen que ver con uno. A veces por el simple hecho, mira, te voy a decir una estupidez, pero también puede ser un factor que la profe nos recuerda a alguien y ya vamos mal Sin duda. predispuestos. Sí. Parece que no, pero los niños y los adolescentes se guían por estas cuestiones. Sí. Viene la pregunta complicada. A ver. Todas han sido complicadas igual. No, pero por favor. No se notó. Pensar por primera vez cosas. Yo pensaba esto, ¿no? Ahora, nunca me hicieron estas preguntas y yo creo que esto tiene que estar en esta reflexión que acabamos de hacer nosotras. Si hay alguien que está escuchando y que está estudiando para ser docente, tómense el tiempo para pensar estas cosas, porque, digo, dan un sustento también de lo que uno quiere, de lo que uno desea, de lo que uno proyecta. Las hubiera pensado antes, capaz que... Bueno, justamente eso es lo que tratamos, ¿no? De generar espacios de diálogo y, bueno, y generar preguntas y ver cómo las responderíamos. La pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor desafío de la educación hoy? ¿Cuál crees que es? Porque viste que gran parte de solucionar un problema, suponiendo que sea un problema, suponiendo que se pueda solucionar, es reconocer cuál es el problema, cuál es el mayor desafío. Hablando con algunos colegas que trabajaban en algunas escuelas que tenían espacios, por ejemplo, las escuelas PROA creo que tienen algo. Las escuelas PROA, yo no he trabajado en una PROA, pero he tenido un amigo trabajando en PROA, que por ejemplo tenían espacios semanales de compartir con sus colegas. Yo creo que no podemos seguir trabajando desde la buena voluntad y si nos cruzamos en la sala de profe porque vos tuviste hora libre, charlamos y si no, no nos vemos y no sabemos ni quiénes son nuestros propios colegas. Creo que tiene que tener primero que la educación, el gran desafío está en la formación docente. Tenemos que tener buenos profesionales de la enseñanza. Si tenemos buenos profesionales de la enseñanza, es probable que después el sistema educativo funcione. El problema ahí creo que hay una cuestión que tiene directamente que ver, que es cuánta gente elige hoy la docencia. Nosotras mismos, cuando éramos colegas en la escuela en la que trabajamos juntos alguna vez, sabemos que teníamos colegas que lo decían explícitamente, yo estoy acá porque no tengo otro trabajo y la docencia sin pasión también se nota. Y ni siquiera digo pasión, pero por lo menos mínimo gusto por lo que estás haciendo. Eso
se traslada directamente a lo que pueden aprender nuestros estudiantes, salvo que vos tengas alguno que le interesa por sí. La formación docente creo que es clave. Los espacios de reflexión y de intercambio de colegas que no sean los talleres que tenemos, que están buenos los talleres, muchas veces salen proyectos interesantes, pero el espacio para poder compartir cómo estamos, cómo vemos las cosas, incluso espacios de reflexión de nuestras propias emociones en el aula. Salimos muy cargados a veces del aula con muchas cosas y explotan en donde no tiene que explotar estas cosas, que a veces es la familia, o a veces otro trabajo, o a veces nuestra propia salud. Entonces me parece que el cuidado de nuestros estudiantes tiene que empezar por el cuidado de la profesión, de nosotros mismos. Después creo que hay que tener todo esto lo digo ahora porque se me está ocurriendo, lo he charlado muchísimas cosas más, hemos charlado y yo voy tomando algunas herramientas. Creo que la experiencia de la educación popular también, yo aprendí, por ejemplo, ahí de la importancia de hacer una selección de contenidos que son los famosos contenidos prioritarios. Me parece que está bueno, que no sé hoy cómo se llaman porque van cambiando los nombres a lo largo de los años, pero básicamente son contenidos sin los cuales alguien no debería poder egresar. Pero, por ejemplo, hay otras maneras de enseñar pasaje de unidades, digo, por decir algo de matemática, de física. En Alegría Ahora hay 2 o 3 experiencias que a mí me encantaron, que tienen que ver con el reparto. Por ejemplo, llegan donaciones de arroz, de yerba, de azúcar. Bueno, cómo repartir, cuántos somos, qué cantidad se tiene que llevar cada uno, cómo usar una balanza. Te dicen que tu hijo tiene que tomar ibuprofeno cada 8 horas, enseñar el sistema horario, enseñar a contar las horas, enseñar a leer, para saber dónde bajarse el colectivo. O sea, está bien, estoy diciendo a lo mejor a alguien que escucha y dice, pero eso lo sabemos de chiquito. Bueno, hay gente que no sabe leer, hay gente que no puede tomar una receta médica. A ver, ¿cuántos médicos escriben incluso con una letra que el otro ni siquiera puede leer? En Alegría Ahora tenemos una compañera que es médica jubilada que, por ejemplo, se encarga de pasar las cosas en mayúscula sostenida para que nuestros estudiantes lo puedan leer. Y eso lo tenemos que hacer en todos los niveles, ver qué saben y a partir de ahí mirar. Podríamos estar hablando horas y a lo mejor estoy diciendo cosas que parecen obvias, pero a veces el tiempo que tenemos en la escuela no nos da esta posibilidad de conversar. Bueno, a ver, preguntarle a otro colega, porque a lo mejor veo otras cosas que a mí se me pasan. Es uno de los bueno, vos estás compartiendo tus aprendizajes por la experiencia. Bueno, mi aprendizaje empírico es ese. En educación no hay nada obvio. No. Y después la otra cosa que con esto termino, creo, a menos que se me ocurra algo más y podemos estar horas más, sí, es el empezar a revisar realmente, recortar contenidos. La escuela no puede estar centrada en los contenidos, sino en el aprender a aprender. Y el aprender a aprender no puede venir de la mano de hoy te enseño fracciones, mañana te enseño decimales, paso mañana expresión algebraica, después te enseño trigonometría. Hay cosas que se podrían aprender desde el primer año que están en la currícula en sexto. Hay cosas que se podrían aprender, no sé, de geografía que se podrían aprender en matemática, qué sé yo, hacer un gráfico con las lluvias, cuánto llovió, bueno. Hay cosas de química que se podrían aprender en historia. Pero hasta que no hagamos estas conversaciones, o sea, hay cosas que se repiten y hay cosas inexistentes. Y las inexistentes últimamente son muchas. Seguimos enseñando, más allá de que comparto que es hermosa la física newtoniana, pero en la escuela no se habla de la física moderna. Hay cosas en matemática que tienen demasiada carga horaria porque los docentes que las enseñan es su zona de confort. Y hay otras que no se enseñan porque yo no estoy muy segura de saberlo, entonces por la duda no me meto. Entonces ese revisar nuestros propios aprendizajes, el revisar los contenidos con otros colegas, ver qué cosas se repiten y qué cosas se podrían ampliar. Bueno, podríamos hablar mucho más. Bueno, puede surgir una parte 2. Leila, parte 2. Claro. La última pregunta que te hacemos, pero también puede tener una respuesta infinita. Imagínate que tenés todos los recursos que puedas pedir, todos los espacios, todos los tiempos, no hay ni siquiera derechos. ¿Cómo sería para vos la mejor escuela del mundo? O sea, digamos que tenés recursos ilimitados, permisos ilimitados, docentes con la capacitación que a vos se te ocurra, permisos de los padres para hacer lo que quieras, porque ese también es un tema, ¿no? ¿Cómo sería para vos la mejor escuela del mundo? La escuela Leila Rosset. Claro, me coste. IPEM número 100X, no sé qué. A mí me pasa que como ya me alejé del secundario, de la enseñanza del secundario, por ahí puedo estar flasheando alguna cosa que es imposible, pero como puede ser imposible, según lo que me acabas de decir, en uno de los infinitos universos posibles. Lo primero que me vino a la mente cuando me preguntaste esto fue el entorno, o sea, un entorno más amigable.
las sillas, las mesas, la incomodidad. Una cosa que a mí, yo tengo muy presente de mis experiencias de estudiantes es la postura corporal incómoda en la que nos piden que aprendamos. A mí me quedan o la mesita del pupitre me queda muy baja y termino tirada hacia adelante, o no tenía, lugar en el que no he tenido. Entonces, un lugar en el que el alumno puede sentirse cómodo, el estudiante sentarse y decir, bueno, a ver, puedo cruzar las piernas, puedo estirar, qué sé yo. Nada, luz solar. Vivimos en escuelas en las que las ventanitas no dejan entrar luz. Tiene que haber luz solar. O sea, nosotros nuestro ritmo circadiano nos exige un poco de luz solar. Tiene que haber luz, tiene que haber buena iluminación, un buen lugar para que te sientes. Bueno, después la otra, me parece que es importante que, está bien, que haya un docente, pero si puede haber dos, mejor. Porque nada en este mundo se hace en soledad. La docencia no debería hacerse en soledad. A mí me pasa que yo ahora en ciencias médicas tengo un compañero de trabajo que es increíble, o sea, aparte que es una excelente persona, es un excelente docente y trabajamos en conjunto y a mí eso yo he aprendido muchísimo de él. Y entonces un aula en la que hay dos docentes es una cuestión colaborativa que para mí es importantísima. Y si se puede, menos cantidad de estudiantes. No podemos tener 40 chicos en un aula, no hay chance de que los podamos conocer. Y si vos podés hacer cátedras compartidas en las que puedas tener, no digo que sean los dos docentes de la misma área disciplinar, pero a lo mejor podés enseñar matemática y yo podría enseñar matemática y física en la misma aula, pero a lo mejor estaría bueno enseñar matemática e historia, o a lo mejor enseñar lengua y geografía, o a lo mejor, no sé, estoy diciendo cosas que a mí me parece que se pueden hacer. Y esto de que cada uno y cada una reconozca sus limitaciones me parece importante para aprender del otro, que se vea que el docente también aprende, que no es alguien con una sabiduría infinita que sabe todo ya. Nuestros estudiantes creo que se sentirían mucho más cómodos si nos conocieran, poder mostrarnos cómo somos. Yo tuve una experiencia en un curso en el que hubo una situación muy fuerte, de una situación de violencia en el aula. Y ese día yo me acuerdo no haber enseñado matemática, no haber enseñado contenidos de matemática, voy a decir, no sé si no enseñé matemática. Pero me acuerdo que ese día, a raíz de una situación en un primer año, algunos estudiantes se animaron a contar cosas personales y que a raíz de que este estudiante con mucha tranquilidad lo contó, otro contó otra cosa y yo me animé también. Yo no tenía problema en contarlo, pero a raíz de que yo conté algunas cuestiones personales, hubo una conversación que estuvo muy buena. Usamos la mitad de la hora para eso y la otra mitad controlamos una tarea. Para mí fue una clase re importante en este grupo, pero a raíz de eso hubo un montón de papás absolutamente indignados de que la profesora le contaba cosas personales a los chicos. Después yo renuncié, me fui, chao, no sé qué pasó. Pero lo que para mí había sido importante para que ellos vean en mí un ser humano con limitaciones, con lo que sea, pero bueno, esto que me decía recién, sin papás que me reclamen nada, yo creo que tendría charlas mucho más auténticas con mis estudiantes para decir, mire chico, esto no lo sé y esto lo podemos aprender juntos. A mí si viene un chico y me trata de enseñar algo de lo que saben ellos, que yo no sé, esto que me preguntabas de cuestiones tecnológicas, yo me siento muy ajena a algunas cosas y está bueno que sepan que no sabemos todo. Así que bueno, en definitiva sería un entorno amigable, que te puedas sentar y estar cómoda, que los tiempos estén marcados. Me parece que hay una cuestión de la escuela que está buena, que formen hábitos, en responsabilidades, en horarios, en respetar algunas cosas, porque los horarios de los otros también son importantes. Uh-huh. No creo que haya que sacar eso. Parece que no es la educación así, bueno, vení cuando te parezca, ¿no? Parece que hay cosas que están buenas, pero bueno, aulas más chicas y con los contenidos mejor seleccionados. Y bueno, incorporar obviamente las tecnologías. El otro día hablamos de estas cuestiones estas de las inteligencias artificiales. No nos falta tanto para que eso esté metido por todos lados y no tenemos formación. No tenemos formación para seleccionar actividades significativas cuando sabemos que los chicos están usando el ChatGPT para contestar lo que sea. Pero bueno, creo que me fui un poco de la pregunta, pero lo voy a seguir pensando. Igual me dejas pensando muchas cosas que no vamos a hacer el 2. De última te mando un audio largo. Bueno, Leila, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con nosotros tus experiencias de vida y tus experiencias como profesional. Y bueno, que ya sabes que estás invitada cuando quieras, aunque quieras mandarme un audio largo, lo mismo, la puerta va a quedar abierta para cuando vuelvas. Y bueno, como te decíamos, buscamos ser un espacio de diálogo entre profesionales, no solamente de la docencia y de la educación, sino de otras áreas, para, bueno, responder la pregunta ¿cómo sería la mejor escuela del mundo? O
generar preguntas que nos lleven a ese fin. Así que bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme. Cuando quieran, disponible. Y así llegamos al final de este episodio de la mejor escuela del mundo. Esperamos que la charla de hoy te haya hecho pensar en el futuro de la educación y que te haya llevado nuevas ideas sobre cómo podemos mejorar nuestras escuelas. Recordá que este proyecto es posible gracias al apoyo y la participación de personas como vos. Si te gustó lo que escuchaste y te gustaría ser parte de esta conversación, puedes hacerlo de 2 maneras muy sencillas. Primero, compartiendo tu opinión. Queremos saber qué pensás. ¿Cómo sería para vos la mejor escuela del mundo? ¿Qué cambios crees que son urgentes en el sistema educativo? Podés dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales o directamente en la plataforma donde nos estás escuchando. Tu voz cuenta. Y si querés apoyar este proyecto de una manera más directa, también podés hacerlo colaborando como oyente o como empresa. Nos encantaría seguir creando más contenido de calidad y profundizar en las ideas que nos ayudarán a transformar la educación. Si te sentís identificado con este propósito y podés hacerlo, puedes hacer tu donación a través de los medios que te dejamos en la descripción de este capítulo y en nuestras redes. Cada aporte, por pequeño que sea, nos permite seguir adelante. Y no te olvides, si te gustó lo que escuchaste, seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, donde compartimos contenido adicional, reflexiones y novedades. Además, te invitamos a que lo comentes con amigos, colegas o familiares, para que se sumen a este diálogo cooperativo. Cuantos más seamos, más fuerte será la voz que podemos levantar por una educación mejor. Gracias por habernos